Bien, vamos a iniciar de inmediato con el tema de salud. Hemos estado abordando ya desde hace algunos días todo lo relacionado y lo que vamos conociendo en torno al suero de Medifarma, este lote que ha ocasionado la muerte de por lo menos 4 personas. Hay al menos 20 que están bastante delicadas, cuyo daño además podría ser irreversible, según han contado los familiares de varios de ellos, que han iniciado y han emprendido también acciones legales. Un tema de salud y nuevamente un tema legal que involucra al sector público y al sector privado. Por eso nos acompañan esta noche dos invitados para poder abordar estos dos puntos de vista. Omar Neira, especialista en salud pública, y Julio Rodríguez, abogado penalista. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. Un placer. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. A ver, en líneas generales, ¿qué es lo primero que tendrían que decir respecto a esto que resulta ser bastante peligroso, ¿no? Estamos hablando de la salud y cómo ésta se está viendo afectada, gente que ha llegado por temas menores a una clínica para recibir una atención sencilla, que les han aplicado un producto simple, agua con sal, y que la afectación ha sido enorme. Indignante en un primer análisis más allá de lo técnico, que tengamos un gobierno que no se sensibilice y solidarice con los familiares de los pacientes fallecidos y, como tú bien lo has dicho, de los pacientes que están en UCI, porque tal vez y dolorosamente sean casos irreversibles. No hay un solo mensaje del ministro de Salud, de la Presidenta de la República, que le diga a ellos: estamos con ustedes. En el análisis técnico es completamente discutible y podremos analizar, pero hay una indolencia completa de este gobierno a un problema en la que son parte responsable e importante. De acuerdo. Doctor Rodríguez, nuevamente nos convoca un tema que tiene que ver con el sector público, privado, una negligencia y peruanos afectados. A ver, como lo hemos conversado alguna vez para diferentes casos, la muerte es algo que siempre debe parecernos negativo. Y muertes que se producen porque no se ha hecho el control correspondiente es responsabilidad, evidentemente, de todos aquellos que tienen competencias en toda esa cadena de control. No solo hablamos del sector privado, sino también del sector público. Y también, evidentemente, la Fiscalía tiene que investigar lo que está detrás desde una perspectiva mucho más técnica y menos reactiva frente a lo que se está haciendo público. ¿Y por qué me refiero a ello? Porque lo que debió haber abierto el Ministerio Público es una investigación por el 294A, que es un delito de contaminación de productos que están ligados al consumo humano, porque son productos que tienen una condición de buscar mejorar la salud de las personas. Entonces, ahí es lo que el Ministerio Público debió iniciar, de saque la investigación por esos casos. Si en el camino se entiende que no se ha procedido de manera tal que no lo voy a calificar como un comportamiento doloso de haber contaminado estos productos, sino que eventualmente estos serían actos imprudentes, pues alternativamente podría imputar la imprudencia. De acuerdo. Pero cuando ya los controles en este tipo de circunstancias están previstos, están establecidos, hay una cadena que maneja todo ello y además un laboratorio de esta magnitud tiene que tener un programa de cumplimiento normativo. Y establecer dónde están los riesgos, dónde se incrementan los riesgos, dónde tengo que acentuar mi control de esos riesgos para que lo que ha sucedido evidentemente no pase. Un producto que iba a ser inocuo acaba generando la pérdida de 4 vidas, eventualmente bastantes heridos que podrían tener efectos muy graves. Efectivamente, ¿no? Pero como dice el doctor Rodríguez, digamos, en fabricación de productos en la industria pueden ocurrir errores. Ya veremos si fue doloso, si hubo responsabilidad de tal o cual, pero ¿qué dice la normativa? Porque entiendo que la normativa señala que todos los lotes de medicamentos tienen que pasar por una revisión antes de llegar al consumidor final, a los pacientes. Sí, efectivamente, el desarrollo de la industria farmacéutica en las décadas, en los últimos 100 años, se ha dado en eso, en fabricar un producto
Y luego aparece aquello que discutimos siempre en COVID, deben recordar todos que decían los estudios clínicos y la fase 3 y 4. Y la 4 es esta, la farmacovigilancia activa, cuando un producto sale del laboratorio y empieza a estar en las personas, en los hospitales y funcionan así los protocolos. Pero para eso tiene que ver con lo que tú acabas de decir, que todos los lotes que son fabricados de la industria farmacéutica pasan un control riguroso en la farmacéutica, en el laboratorio. Ya. Desde el momento del paso A al paso Z del proceso de fabricación se va haciendo control de calidad. Exacto. Y una vez que se termina, se hace el control del lote, el certificado de calidad. Y ahí algo pasó, nos tienen que explicar por qué, siendo un laboratorio importante, Tecnofarma, Exacto. ese control riguroso, que es, después de todo el proceso de fabricación, hay el final y se muestrea, en este caso, imagínate un balón de 20.000 litros, por lo menos se tiene que hacer 3 muestras, el primero, al medio y al final, y controlar qué sucedió ahí, y si no hicieron el control de seguridad, tienen responsabilidades claramente legales establecidas en la norma. Pero desde que sale, digamos, del laboratorio, el laboratorio dice, sí, yo ya verifiqué, y hay un error hasta que llega al paciente, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en garantizar que es el producto adecuado? Y ahí viene esto. Una vez que el laboratorio certifica y dice, este producto es seguro, eficaz para mí, porque hice registros previos a ese registro sanitario, es el Estado peruano a través de DIGEMIT que nos tiene que asegurar a los peruanos que ese producto que sale del laboratorio y pasa al sistema hospitalario, a la farmacia, al paciente, es seguro, eficaz a través de la farmacovigilancia activa. Es el Estado que tiene que asegurar diversas medidas para aquello que se está utilizando no haga daño y haga bien. Y en este caso debe crear un sistema de alertas, porque puede suceder esto. Se filtró, pasó algo en el sistema de transporte, puede contaminarse un producto. Es por eso que tiene que haber farmacovigilancia y allí falló este Ministerio de Salud. De acuerdo. Lo que se sostiene también es que muchas de estas muertes se podrían haber prevenido justamente si es que ese sistema de alerta del que usted hace referencia hubiese funcionado de la manera más eficaz posible. ¿Cómo es que funciona para tener claro y también pasar al lado legal y entender, digamos, las eventuales responsabilidades? Además hay un cambio de norma importante que ha dado Vázquez y esa es su responsabilidad política, pero lo comento después. Sale al mercado y se empieza a utilizar, se aplica como en este caso el suero y identifican algo extraño y ahí el personal sanitario tiene que informar a su oficina farmacéutica en la clínica, en el hospital y decir, oye, esto ha pasado, existe un formulario, lo llenas y haces el alerta. En el mundo y en el 2025 eso debería ser a través de una aplicación y alerte a todo el sistema en tiempo de manera real. automática, claro. ¿Qué hizo Vázquez? Cambió la norma que obligaba a que en un plazo de 24 horas, eso no tiene que decir que lo hagas a las 24 horas, lo tienes que hacer en los primeros minutos, se alertara cuando hay un evento catastrófico como este, fatal, así se llama, y dijo, no, pueden informarlo en 7 días. Y ese va a ser la justificación para Sana. Sana informó en 3 días y va a cumplir. Está con la dentro norma. del plazo. Pero no puede suceder. Y ahí tiene aspectos éticos, aspectos procedimentales. Si tú ves que aplicas un suero, hay un quemazón y hay las convulsiones que se han dado porque hay afectación al servicio nervioso central, alertas, dices algo está mal, por lo menos si no sabes, eres emergencista, acudes con esto. Es que ese es el punto. Y ese pasa. Porque, a ver, el MINSA ha presentado una denuncia penal contra la Clínica Sana de Trujillo por presunto homicidio culposo y falsedad genérica porque no reportó las 2 muertes de manera oportuna. Pero Sana emitió un comunicado el día de hoy donde dice que el 21 de marzo Sana San Borja alerta sobre los efectos adversos del suero y a raíz de esa alerta es que ellos hacen una evaluación retrospectiva. Identifican que los pacientes que fallecieron el 28 de febrero y el 11 de marzo se les habría suministrado el mismo suero. Pero al momento de la muerte ellos no tenían cómo identificar que la causa era el suero porque ambos pacientes recibieron más de un medicamento y tenían enfermedades preexistentes. Por eso es que lo que dice en ese comunicado que las causas atribuidas a la muerte de esos 2 pacientes se las atribuyeron a otras razones. Entonces es difícil en ese caso digamos, atribuirle una responsabilidad a la Clínica Sana Trujillo? A ver, eso ya significa claramente el entrar al terreno del análisis forense.
Y claro, si tuvieron dudas respecto a cuál era la causa que generó la muerte, necesariamente, a pesar de que la persona haya fallecido en un centro de salud, debieron practicar necropsia. Porque si yo tengo duda de cuál fue el motivo que desencadenó el resultado fatal, la necropsia me va a arrojar cuál ha sido. Y de esta forma poder constatar que si hubo un error en el suministro de algún fármaco, en dosis, o si algún fármaco estaba en las condiciones como estaba este suero, inmediatamente se hubiese tomado conocimiento de ello. Claro. Lo que sucede es que en la mayor cantidad de estos casos, la clínica lo que trata de hacer es tapar la muerte. Claro, porque dice, ahí mismo lo reconoce, ¿no? Lo atribuyeron a otras Claro. personas. Lo atribuyeron y sin haber hecho necropsia. Ajá. Es decir, fue básicamente percepción, no comprobación científica al 100%, que es lo que te establece una necropsia. La necropsia te dice por qué murió la persona. Y en virtud a que te dice por qué, los médicos forenses hubiesen determinado lo que hoy día se conoce. Porque además, usted no me va a dejar mentir, una cosa es que determinado fármaco tenga una dosis irregular en cantidad. Acá estamos hablando de 600 veces más. De acuerdo. O sea, si estamos hablando de un grado de negligencia, este es enorme. Pero justamente, si ya Digemit alertó que la causa de la muerte de esas personas está relacionada a que hubo una dosis 600 veces superior a la que estaba permitida, ya tendríamos una responsabilidad penal o civil que atribuirle a la Clínica Sana. Complicado porque si es que la Clínica Sana no recibió la información antes del suministro, ni tenía una sospecha razonada de que ese fármaco estaba en condiciones no aptas, porque entiendo yo que ahí no solo hay una cadena de control de la calidad cuando el producto sale, Claro. sino hay una cadena de control del transporte del producto, del almacenaje del producto. Entonces, ahí tiene que verse si es que efectivamente este error no solo significó que el producto vino fallado de origen, o en la clínica debieron haber guardado el producto en determinadas condiciones y esto pudo haber generado una suerte de potenciación de su resultado fatal. Pero eso todavía no se puede saber porque estamos en una situación bastante incipiente al respecto. De acuerdo. Lo que sí es un hecho, y no puede funcionar de otra manera, es lo que en derecho penal se denomina principio de confianza. O sea, yo no le puedo pedir a la clínica que agarre cada botellón de suero y haga un test, a ver si está bien, porque sería el sistema sanitario inviable por donde lo veas. Y es por eso que le traslado ese control al Estado. Es que ese es el punto. Y perdóname, Sí, sí, y sí. eso es lo que ha dicho Vázquez hoy. Exactamente, eso es a lo que quería llegar. Que las clínicas, el problema de las clínicas es problema del sector privado y que ellos hagan su control. Yo he hecho el mío y el mío está bien. Claro, Eso ha porque dicho Vázquez. Usted ha hablado de la Entonces, confianza, ¿no? absurdo. Y él dice el sector privado no puede ser confiado. Tiene que también hacer su control de calidad. Entonces, Pero, ¿se daría cuenta usted, Tatiana, de cómo funcionaría esto? Imposible. Gracias. O sea, cada vez que yo hago un fármaco y se lo doy a un paciente, tendría que testearlo. claro. O sea, Eso es lo que nos está diciendo el ministro. eso es absurdo, irracional. Eso no responde a una persona que tenga siquiera 2 dedos de frente, porque eso significaría destrozar todo el funcionamiento del sistema de salud. Pero Y además, no tiene sentido. de cara a la gente, uno escucha eso, si se atiende en una clínica privada, dice, no, caramba, las clínicas privadas con toda la plata que reciben, está bien, que hagan control. ¿Por qué se le tiran la responsabilidad al Estado, que ha demostrado que no tiene las capacidades para poder hacerlo? Irresponsable e incompetente Vázquez al mostrar eso. Pero Porque entonces- si tú y yo hoy Exacto. necesitamos ese suero y vamos a una clínica privada, no te vas a administrar ese suero. Porque Vázquez dijo hoy, yo no garantizo seguridad. ¿Y quién es el responsable de garantizar que ese producto sea seguro y gestor? Vázquez, a través de su organización. Y ese principio de seguridad se rompió y rompe la cadena de confianza de la población en sus autoridades. Es la Evidentemente. razón por la que Vázquez tiene que irse. Es la razón porque él representa hoy esa confianza o desconfianza para los 35 millones de peruanos. Y por eso es que existen las certificaciones previas, bueno, lo acaba de decir el doctor, buenas prácticas de manufactura, transporte, almacenamiento, son estrictas. Y estoy seguro que ellos lo han cumplido y han seguido la cadena de trazabilidad. Por eso, si bien es cierto, ya el personal sanitario vio que hubo un efecto adverso y sí alertaron, pero ¿sabes cómo alerta? ¿Sabe cómo alerta, doctor? Con un email. Claro.
¿Y O sea, sabes el cómo sentido de urgencia Ineficiente. no Ya, existe. pero yo te voy a decir, porque en primera persona lo he hablado los últimos días con ellos. Tú mandas el mail a las 4:31 de la tarde, nadie lo recibe, nadie lo lee hasta el día siguiente, si es que alguien tiene razón de leer. Se demoraron 3 días en hacer la alerta sanitaria desde el primer día. Por eso que la bebé que fallece en Sana en la última semana, Tatiana, esto es irresponsable, pero pudo salvarse. Nunca debió recibir el suero si funcionaba el sistema de alerta. Lo de hoy de Jesús del Norte ya es demasiado. Ya, No retirar. vamos a ver ese caso, ¿sí? Porque justamente han salido los pacientes de una persona, una señora que está internada en la clínica Jesús del Norte, a decir que a su madre le están suministrando suero de Medifarma. Evidentemente la gente está alertada por esta Paranoica. situación, nadie quiere que le pongan suero de Medifarma, entonces ellos alertan de esto. Vamos a escuchar lo que ha dicho el hijo de la paciente. El día de ayer, en la mañana, ella comienza a balbucear, no a hablar bien, balbucear, a recobrar un poquito a sus hijos, a su nieto, porque de estar en UCI lo bajaron a piso. En piso es lo que sucede esto. Y ahí, como se llama, ya comienza a tomar su desayuno. Después de tomar su desayuno, lo aplican, lo suministran, como se llama, un medicamento. Pero con este suero que lo diluye, este suero que está prohibido. Ellos dicen que le han hecho una prueba para medir la sal que tiene la sangre de su madre. ¿Le han mostrado resultados de esta prueba? ¿Usted ha tenido acceso a esa prueba? No me ha mostrado nada hasta ahorita. Solamente de una manera verbal me dijo el director o el dueño de esta clínica, que estaba con su administrador y la señora Erika, que la doctora, dijo que íbamos a conversar a partir de las 9, 10 de la mañana, y hasta ahorita no me llama. A ver, aquí varias cosas, ¿no? Pero lo primero, ¿por qué la clínica utiliza el suero que no tiene registro sanitario? Pues el MINSA ya se lo quitó. Y esa es otra responsabilidad, retirar el suero de una sustancia fundamental para el sistema hospitalario. Así no funciona la farmacovigilancia. En el mundo existen efectos adversos, por eso existen, se alerta y se retira solo el lote que está mal. Pero en el Perú, además que hay un mercado imperfecto porque la norma así lo permite, casi monopólica, es inconcebible que un ministerio desabastezca de algo que es fundamental como el suero a un país. Decidió el sábado, retiró todos los sueros y ayer había desabastecimiento, no hay cirugías, no hay tratamientos oncológicos, no hay hidratación. Cae el sistema hospitalario. Y tú te preguntas, si retiraron el suero, ¿por qué existe esto? Porque sin el suero no funciona el sistema hospitalario. Y hay responsabilidad de la clínica si hay un lote que se sabe que está fallido, en seguir utilizándolo. Ahí tendrá que haber investigaciones y verificar si efectivamente es el lote. Yo quisiera aclarar esto. Sí. No todos los lotes de suero Medifarma están mal. Medifarma es entre los principales laboratorios farmacéuticos del Perú. Durante décadas ha producido millones de unidades. Y eso no implica, pero hay pánico y alguien nos tiene que dar confianza. Pero a ver, pero la realidad es que hoy Medifarma no tiene registro sanitario. No tiene. Los Hoy no tiene. pacientes, digamos, los familiares de esta señora, podrían denunciar a la Sí. clínica por utilizar este producto. Claro, lo que sucede ahí es que entramos a un círculo vicioso, ¿no? Se necesita ese suero para intervenciones quirúrgicas. Le he retirado yo la licencia a este laboratorio, pero como dice el doctor, no todos los lotes están contaminados. Entonces lo que tendría que hacer yo es lo que hacen los grandes laboratorios, es retiro todo el lote contaminado, inmovilizo esos lotes y hago el análisis para verificar en los otros lotes, no retirarlos, pero verificar si es que los controles de calidad han sido los adecuados. Eso se hace en tiempo inmediato, Claro. para no desabastecer, porque es inviable que yo retire un producto que es indispensable para intervenciones quirúrgicas, porque el resultado puede acabar siendo peor. Si yo retraso intervenciones quirúrgicas, estoy colocando a pacientes en situación de mayor riesgo. O sea, ahí no hay más que darle la razón a aquellos que están reclamando que tenemos un ministro que por ninguna de las decisiones que ha tomado debería mantenerse en el cargo. De acuerdo. Y lo que dice ahora el gobierno, porque evidentemente se da cuenta de esa situación, que se está generando un desabastecimiento, porque además Medifarma creo que provee más del 70% del país. 80%. 80%, incluso aún más. Y dice, bueno, Medifarma sigue con la licencia suspendida, pero vamos a poder utilizar el suero de ese laboratorio. Entonces,
Suena evidentemente contradictorio, pero se necesita utilizar este producto. ¿Cuál es la confianza que le está dando a la gente? Desde el absurdo jurídico de que en el Perú no se puede usar nada sin registro, va a sacar un decreto supremo para autorizar con un documento y crea toda una... rompe todo el principio del derecho en materia farmacológica, pero va a decir... Ok, se utiliza esto de acá porque se da cuenta que su decisión fue equivocada. Pero lo que dice el doctor es importante. La decisión de Vázquez el domingo de retirar todo ha generado el riesgo a la vida y salud de miles de personas en este país. Y tiene que entender que no se puede jugar con la vida de las personas. Son personas. O sea, piensa que tú necesitas hidratación y no había suero porque no existe y te mueres. Y eso podría... O no te hacen la cirugía programada porque no hay. Y dice, no, tenemos los lotes y los pensamos utilizar y los vamos a aplicar. Juega así con la vida de las personas. Y eso no se puede permitir. Y lo que estamos viendo entonces es una afectación a la salud pública. Estamos hablando de otro presunto delito. Claro, la única diferencia es que en este caso la afectación a la salud pública estaría en esencia determinada normativamente, lo cual es una contravención absoluta, ¿no? Porque los tipos penales castigan aquellos comportamientos que se manifiestan de espaldas a la norma. Pero si normativamente he decidido que voy a retirar todos estos lotes, aquellos que no intervienen porque normativamente estén autorizados a sacarlos y no usarlos, no pueden cometer acto delictivo alguno. La serpiente que se muerde la cola permanentemente. Exacto. Dios mío. Y la realidad hoy es que ya hay desabastecimiento en muchos hospitales, clínicas, farmacias, y está elevando también el costo del suero, lo que pasa cada vez que hay, digamos, escasez de algún producto, ¿no? Tenemos una compañera, reportera de Panamericana, que ha ido a recorrer algunas farmacias para comprobar si hay todavía suero en algunas farmacias y cuánto está costando. Esto fue lo que encontró. ¿Tendrá suero? No, que ahora el producto se ha disparado horrible. A 18 soles. ¿18 soles? ¿De qué marca? Medio litro, ¿no? Claro. Okay, medio litro. Claro, sí sé lo que estaba viendo. 18 soles. Sí, el litro está a 45. Así lo están vendiendo. 45 soles el litro, Así pero del mismo Brown. No, de cualquiera ahora lo están vendiendo. ¿Tan caro? Pero hay stock, digamos, como para comprar, porque no, tengo que... yo ahorita tengo solamente estos 5 unidades. 5 unidades. No tengo más. ¿Tiene suero? Sí. ¿De qué marca tiene? Brown. Brown. ¿Cuánto está el medio litro? Medio litro, 10 soles. 10 soles. ¿Y de litro? 20. 20 soles. ¿La única marca que tiene Brown? ¿No tiene otra más cómoda? Señorita, mire, yo le comento. A raíz del problema, Claro. el proveedor lo ha asumido. No hay suero. Tremendo problema el que nos ha metido el Ya, gobierno. pero a ver, esto es responsable Vázquez, pues. O sea, esto que acaba de subir, que el suero cueste de 3 soles 45 en 24 horas, tiene un nombre, se llama César Vázquez. Está pasando lo que pasó con el oxígeno en pandemia. Otra vez. No aprendimos nada. No. Pero son decisiones. Lo del oxígeno fue una decisión sanitaria del Estado peruano a través del Ministerio de Salud del 2011. Decidió que solo se use el oxígeno del 99%. En ningún país pasó eso, solo en Perú. Tú tenías Chile y Ecuador tenía oxígeno porque el oxígeno era el 93%. El Estado peruano es el principal obstáculo para el Estado, para los pacientes, para la buena salud. Y este es un caso más. Y Vázquez se aferra al cargo. Tengo que hacer una pausa, quédense con nosotros unos minutos más para seguir conversando sobre ese tema. Lo que ha dicho el ministro Vázquez, se aferra al cargo, denuncia presiones, una presunta conspiración para sacarlo del Ministerio de Salud con ese mausoleo. Seguimos en 2025, estábamos viendo lo que ha generado la decisión del gobierno de quitar el registro sanitario a Medifarma. No hay en algunas farmacias suero y en las que hay, el precio se ha elevado muchísimo. Hemos encontrado que hasta 1 litro de suero hoy puede estar costando 45 soles. El detalle es que todavía hay, evidentemente, producto de Medifarma en algunas clínicas, en algunos hospitales. Pero ¿qué podría pasar, por ejemplo, si hoy un doctor usa el suero de Medifarma porque lo necesita, porque el paciente lo requiere? ¿Habría alguna consecuencia legal? A ver,
volvemos a lo que tendría que colocarse en el balance en el derecho, sobre todo en el derecho penal. Si el médico es consciente de que ese lote es un lote que ha sido ya revisado y que no tiene ningún tipo de posibilidad de generar los resultados lesivos que se han hecho públicos, y a pesar de que se ha dicho que ya no se puede utilizar, entre comillas, el producto de un laboratorio al cual le han retirado la licencia, lo que el médico tendría que hacer es aplicar lo que en derecho penal se llama un estado de necesidad. Y eso lo exculparía de cualquier tipo de responsabilidad penal, porque el médico va a poner en una balanza: o cumplo un mandato normativo o salvo una vida. Claro. Y evidentemente tiene que preferir salvar la vida. Claro, eso hasta que salga el decreto, que todavía no ha salido y que permite utilizar los otros lotes que, según el ministro de Salud, ya verificaron y están perfectos. Sí, pero los especialistas como el doctor dicen que esa verificación no debería tardar más de 30 minutos. Ese es otro Mire punto. cuánto tiempo está pasando y no se permite y no se habilitan esos lotes. Claro, estamos perdiendo demasiado tiempo. ¿Qué tan difícil es verificar, digamos, que el lote está bueno? Producir este cloruro es, en términos tecnológicos, muy sencillo, no es una pastilla, no tiene otras composiciones, y así verificar el control en solo probar el porcentaje de sal que tiene es muy sencillo. Lo puede hacer un chico de secundaria, en términos prácticos. Cuando Digamos, haces pruebas de osmolaridad, polaridad, concentraciones, lo hacemos en química, en o sea, lo digo, secundaria. por ejemplo, si las clínicas hoy tienen lotes de Medifarma, ellos mismos podrían Las clínicas verificar. no. Las Tiene clínicas que haber, hay laboratorios especializados en hacer este control, porque además necesitamos certificar. Ya. Medifarma per se, hoy no hay confianza, pero tiene la estructura para hacer ese análisis rápidamente en O un hay día. otros posiblemente. laboratorios que lo podrían pero hacer, ¿no? tenemos la red de laboratorios, pueden activar el INS. Esto es urgencia, o sea, se llama gestión, ver 360 grados y decir: el paciente es más importante, y activas todo lo demás en vez de defenderte un cargo, un fajín y estar en esa pelea y decir: necesitamos que haya suero, activamos todo, yo le doy confianza. El asunto es que ¿quién va a confiar hoy en Vázquez? Bueno, ¿quién confía hoy en general, no? O sea, en el Estado. Mira lo que ha pasado esto, y aparte hoy estamos hablando del sector privado. O sea, esto ha pasado en una clínica. Y además el ministro le ha dicho el día de hoy: las clínicas tienen que hacerse cargo y ver por sus propios controles de calidad. Entonces, Está equivocado. El ministro si no uno conoce. hoy se enferma y nadie está libre, ¿a dónde va? Bueno, entonces las ¿Quién lo va a clínicas proteger? mandarían producir sus propios fármacos, se olvidarían de Digemit y harían lo que entienden es lo mejor para ellos y estarían de espaldas a la reglamentación del Estado. No tiene ningún sentido hacer eso. En la práctica lo que propone Vázquez es eso: cerrar la Digemit, quiere manejar la salud a punta de decreto supremo. Y eso quiebra todo el Estado de Derecho en el mundo de la salud. Y tiene que entender que no está entendiendo el problema, no sabe lo que tiene que hacer, retira, pone un director, al día siguiente lo retira en vivo en el Congreso. Qué locura eso. No sabe lo que está haciendo, ¿no? Lastimosamente. Esa es una muestra de que este gobierno no le interesa la salud de las personas, porque no hay meritocracia más allá de los favores políticos que ellos tienen. Hay muchas otras cosas que para el gobierno tampoco parecen serle relevantes. Vamos a escuchar lo que ha dicho la fiscal de Cusco, porque allá también están investigando... Ah, perdón, pensé que teníamos eso. Quería consultarle respecto a las investigaciones. Lo que sucede es que el Ministerio Público ha iniciado las diligencias preliminares por homicidio culposo, pero quería entender si es que, por ejemplo, el homicidio y también las lesiones sufridas por aquellas personas que hoy están en un estado de gravedad podrían calificar como dolosas. No, lo que califica como doloso eventualmente, es el haber permitido que un producto contaminado ingrese al mercado. Eso es lo doloso. Y de ahí, ese producto contaminado que ingresa al mercado porque me salto los controles de calidad correspondientes, significa claramente un resultado lesivo. El resultado lesivo, ¿no?, evidentemente no es buscado. Por lo tanto, el derecho penal tiene un artículo especial para este caso, que sería la contaminación del producto más el resultado lesión o muerte. En esos casos la pena llega hasta 15 años de privación de libertad. Irnos al otro escenario sería kafkiano, ¿no? Es decir, un laboratorio lo que busca es producir fármacos para ayudar a la salud de los seres humanos. Entender que un laboratorio está produciendo fármacos o sustancias para matar a los seres humanos, estaríamos en el mundo al revés. Claro, que él mismo vulneró las reglas, ¿no? Y con el objetivo de matar, además. Yo creo que por ahí no va el asunto. El asunto va, yo tengo que respetar determinados estándares en el proceso.
Si yo me lo salteo, y lamentablemente en muchos casos me lo salteo porque me generan obviamente más ganancias, menos costos, ahí sí puedo aplicar sin ninguna duda el artículo que yo he mencionado. Y la responsabilidad ahí va a los órganos de gestión de la persona jurídica, gerencia general, directores. Y Pero la- en general, ¿a quiénes debería investigar la Fiscalía? ¿Dónde debería poner el foco? ¿En la clínica, en el laboratorio, en el Estado? En primer lugar tendría que ponerlo de donde sale el producto, en el laboratorio. Ya. En segundo lugar, tendría que establecer la responsabilidad y que son todas responsabilidades independientes, merecedoras además de la imputación de un hecho delictivo. Distinto es el rol de DIGEMIT. DIGEMIT hizo la verificación, estuvo constantemente verificando que el procedimiento en el laboratorio era el correcto. Si DIGEMIT no lo hizo, también asume responsabilidad. La clínica tomó conocimiento de que el fármaco tenía algún tipo de complicación, lo siguió suministrando hasta que no se ha determinado cuál es el lote contaminado, entonces también tiene responsabilidad. Pero eso tiene que ser investigado el detalle, para que se pueda individualizar a quién le imputó qué. Que a veces cuando hay tantos actores o tantas responsabilidades, al final el caso se diluye un poco. No debería diluirse, porque en el derecho penal las imputaciones pueden ser totalmente diferenciadas y estableciendo otra vez, parcelando, como dicen los contadores, esta es la parcela de responsabilidad del laboratorio. Si acá se vulneró la regla de cuidado, acá hay responsabilidad. Exacto. Esta es la de DIGEMIT, se vulneró, igual hay responsabilidad. Pueden haber responsabilidad en los tres a la vez. ¿Ah? De acuerdo. Y cada uno tendrá que asumir su Cada parte uno responde por del sus problema. competencias funcionales. Tengo que Perdona, finalizar, pero ahí sí. quisiera entender, y soy neófito en el mundo legal, pero ¿existe Ministerio Público en Perú? Perdone que sea sarcástico, doctor. Sí, claro. ¿Cuántos días ha pasado? ¿Existe Ministerio? Hay un fiscal ahora, creo que está de viaje, ¿verdad? A ver, lo que pasa es que No lo ve lamentablemente... la fiscal, ¿no? De la Nación. Claro, la fiscal de la Nación. Lo Lamentablemente, sé, soy sí. sarcástico en eso, Sí, pero claro, han eso pasado tantos días que no hay un Ministerio Público que responda e inicie estas investigaciones. Han iniciado Ese es el investigaciones Perú. preliminares. El tema es que acá todo avanza muy lento. Miren lo que pasó en Trujillo con el techo que se desplomó o el puente que se cayó en Chancay. O sea, Pero para los responsables ciudadanos todavía no que vemos tenemos. noticias, cuando hay otros casos, allanan casas, hacen folclore, todo Estoy lo de acuerdo, demás. estoy de Pero en acuerdo. este caso que hay muertes, afecta. Nos podía haber pasado a cualquiera de los tres. Y Ese podría fin de volver a semana. pasar si es que las cosas no cambian. Así es. Y por Eso eso es lo más necesitamos que cambie. No, claro, y evidentemente si tenemos un ministerio Muy bien. público que se comporta políticamente y no técnicamente, pues solamente le va a importar, ¿no?, los reflectores en los casos que tienen interés político. Y este no. En este caso no hay interés político. Les agradezco a los dos Gracias. por haberme Un acompañado placer esta para mí, noche. Tatiana. Muy gentiles por Igualmente. haber estado aquí. Me voy a una pausa.